La reforma laboral que intenta impulsar el presidente de la Nación, Javier Milei, y que ya está convertida en un proyecto que empieza a ser tratado en las cámaras correspondientes, entró por senadores, aunque debiera técnicamente haber entrado por diputados a partir del contenido, que no es solo de índole de leyes laborales, sino también que tiene algunas cuestiones tributarias en su tramo final, ha generado una reacción ya en las centrales obreras que van a estar movilizando pasado mañana a Plaza de Mayo. Es el caso de la CTA de los trabajadores y de la CTA Autónoma. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, gentilmente nos atiende en la mañana y ya lo saludamos. Alejandro Schiaffino por acá. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. No, al contrario, un placer y gracias por atendernos para estas primeras sensaciones que han generado, bueno, una reacción bastante inmediata, algo que por allí se podía intuir, pero al profundizar en las modificaciones que intenta introducir el gobierno nacional, los hace salir a la calle. Esta es una reforma regresiva que nos lleva al siglo XIX en la Argentina. Es verdaderamente esclavista, está hecha para habilitar el despido sin causa y sin indemnización, o mejor dicho, la indemnización la van a pagar el Estado porque los empresarios, porque se va a crear un fondo de aprobarse esta ley, un fondo de asistencia laboral, así le llaman, FAL, una reminiscencia al arma de los militares, que es un fondo que administrarán los bancos y que estará constituido por un impuesto que hoy pagan los empresarios para financiar el sistema previsional y que será transferido a ese fondo, y desde allí se pagarán las indemnizaciones, o sea que los jubilados van a sufrir el desfinanciamiento de el ANSES y el Estado va a subsidiar el pago de los despidos que hagan los empresarios. Ese es uno de los aspectos principales. El segundo aspecto que dice, y hay muchos más, el segundo aspecto que dicen desde el gobierno que es para promover el empleo formal. Bueno, hoy todos los trabajadores y trabajadoras de plataforma son declarados trabajos independientes, o sea, sin patrón, por lo tanto, sin ningún tipo de cobertura, ni resguardo, ni responsabilidad patronal. Esto también apunta a atacar los convenios colectivos, que los convenios colectivos sean sectoriales, no haya un piso nacional de derechos y de ingresos, sino que haya un techo muy bajo y luego arreglos individuales fuera del convenio colectivo y a discrecionalidad del patrón. Así que sin ninguna duda lo que se apunta con este proyecto de ley es a destruir los derechos de los que todavía tenemos empleo formal, eternizar la precariedad laboral y destruir la organización sindical, porque además lo que hace es una ampliación de las restricciones en el derecho de huelga. Los trabajadores en la mayoría de los servicios vamos a tener la obligación, en caso de medida de fuerza, de cubrir el 75% de los servicios, con lo cual el convenio, el derecho de huelga desaparece en la práctica, porque el efecto de la medida de un 25% del personal queda absolutamente limitado.
Hugo, en este punto, una reforma, una ley, ¿puede estar por encima de la Constitución que contempla el derecho a huelga? Bueno, ese es ustedes recuerden que el contenido de este proyecto de ley estaba en el capítulo laboral del decreto 7023, un decreto de necesidad y urgencia, que la justicia laboral en primera y en segunda instancia rechazó por inconstitucional. Y verdaderamente avanza sobre el derecho constitucional. A ver, ¿qué es lo que dice la Constitución? Las leyes laborales están para proteger a los trabajadores, para equilibrar la relación desigual que existe en el empleo entre quien paga el trabajo y quien tiene que dar su trabajo. Bueno, efectivamente aquí no es para proteger al trabajador, este proyecto de ley es contra los derechos del trabajador y lo pone en una igualdad en la relación con el patrón, con lo cual son dos aspectos en los que objetivamente se viola el mandato constitucional, para no entrar en otros detalles que abunda este proyecto de ley. Por eso es que lo rechazamos, por eso es que creemos que no debe ser aprobado y vamos a trabajar y tomar medidas de fuerza para que esto no suceda. ¿Qué dice, por ejemplo, y qué análisis le merece en torno al tema vacaciones, por ejemplo, o en torno a las horas de duración de una jornada que pretende llevarse a 12? Bueno, aquí hay otros dos ejemplos, por eso te decía, son muchos, cada uno, no hay un solo artículo que favorezca a los trabajadores. Y cada uno que analicemos vamos a encontrar cómo esos derechos son agraviados. En el caso de las vacaciones, bueno, hoy se tiene la obligación de otorgarlo en el tiempo de vacaciones en relación a el calendario escolar para posibilitar el encuentro de la familia, el descanso común del trabajador con su familia, mientras el niño o la niña no debe ir a la escuela porque está de vacaciones. Bueno, ahora el patrón podrá definir en qué momento se toman las vacaciones y con qué temporalidad, ya que no hay obligación de tomarla en un solo tiempo, lo puede otorgar en distintos momentos, y se crea una cuenta de horas, un banco de horas se le llama, en el cual el patrón define el régimen horario. Un día te va a decir que trabajes 8 horas, otros 10, otros 12, y va a definir el propio patrón en qué momento esas horas de más en relación al régimen de 8 horas se compensan. Esto lo que hace no solamente dispone sobre la vida del trabajador, desregula absolutamente el régimen horario, sino que hace desaparecer las horas extras. Si un patrón te necesita un día que labures 12 horas, bueno, ese día trabajas 4 horas más de las 8, pero no te pagan esas 4 horas como horas extras, la compensarás trabajando menos en otro momento cuando lo decida el patrón. Evidentemente, insisto, es un régimen esclavista y que nos lleva al siglo XIX. Y además, lo que busca, insisto, es despedir trabajadores sin indemnización y sin razón alguna por parte del patrón. Si en este año, de octubre a octubre, perdimos 243.000 puestos de trabajo formales, y esto lo reconoce el propio INDEC, el organismo oficial que nos miente todos los meses sobre el nivel de inflación en la Argentina, diciendo que está baja, reconoce esto. Bueno, el año que viene va a ser un festival de despidos y de desocupación en la Argentina,
y bueno, y lo único que va a crecer, como lo que sucede actualmente, es el trabajo cuentapropista, o sea, que cada cual se la tiene que rebuscar, inventar el trabajo, o ir a trabajar como supuestamente trabajador independiente en el marco de las plataformas. Hugo, sin lugar a duda, los datos respecto al empleo y la pérdida de puestos de trabajo en estos 2 años, bueno, usted habló de octubre a octubre, y si lo llevamos a los 2 años de mandato de Milei, bueno, los números son muy elocuentes, es decir que no tuvieron demasiadas complicaciones, más allá de lo que significa hoy una indemnización. Los empresarios, de todas maneras, ante la crisis, el parate en la producción y demás, de despedir. Despidieron aún con las indemnizaciones tal como rigen hoy. ¿No le da una ventana de posibilidades a que en el razonamiento del gobierno el hecho de poder despedir sea más barato, bueno, permita que el empresario arriesgue y contrate más gente, porque después, bueno, se la puede sacar de encima de última más sencillo? ¿No cabe esa posibilidad de que reforma mediante, si la mano un poco a nivel consumo y producción mejora, sí se favorezca la creación de nuevos puestos de trabajo? Usted lo dijo, la posibilidad de generar empleo no depende de una ley, depende de las condiciones económicas, de producción, y evidentemente estamos derrumbados en una recesión, y esta situación se va a agravar. Lo que va a hacer es más barato el despido para el trabajador, ya no va a tener que recurrir a declarar una quiebra para reducir el personal y pagar a largas una indemnización, sino que porque transforma su capital de producción, lo transforma en una oficina de importaciones, como que es lo único que crece en materia de producción de insumos y de bienes actualmente, sino que directamente va a cerrar la fábrica, va a despedir sin indemnización y va a poner una oficina de importación, y la Argentina se va a convertir en una colonia donde solamente se va a extraer los minerales, se va a extraer el uranio, el cobre, el litio, sin procesamiento alguno, se va a exportar el petróleo, el gas, los productos agropecuarios, y Argentina será el paraíso de la piratería económica extranjera, y donde la industria desaparecerá. Este es el modelo económico que nos propone Milei, y de la cual este proyecto de ley lo que intenta es institucionalizar y legalizar. Ahora, Cachorro, estamos hablando con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, que movilizará este jueves junto a la CTA de los Trabajadores. La CGT también moviliza, ¿no? Así es, la movilización que estamos convocando es una movilización en todo el país, en todas las plazas del país, y no es una medida aislada, es la primera medida que habremos de tomar contra este proyecto de ley, y todas las veces que se ha tratado en el Senado o en la Cámara de Diputados, responderemos de manera contundente en las calles, y evidentemente esto requiere no solamente el esfuerzo y la responsabilidad de las centrales sindicales, sino el acompañamiento de buena parte de la sociedad a la que estamos convocando este jueves 18 para generar un consenso y una respuesta de parte de la sociedad argentina para que esta ley esclavista y regresiva no sea aprobada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. ¿Entienden que ni siquiera es debatible o negociable tal como está planteada esta reforma? Porque parece tan profunda y tan perjudicial para el sector de los trabajadores que no sé si deja margen para decir, bueno, esto sí lo resignamos, pero esto no.
¿O está ese No. margen? No, es una... peor no podría ser. Y por eso es que decimos que hay que rechazarla de plano. Y no solamente nosotros. Ayer realizamos una reunión con el Foro en Defensa del Derecho Laboral y la Justicia Laboral y la Justicia Social. Un foro convocado, integrado por jueces, por fiscales, institutos de derecho laboral, institutos jurídicos de distintos signos, y el rechazo ha sido de plano, así que verdaderamente son muchas, cada día más, las voces que se levantan para decir que este proyecto de ley debe ser rechazado de plano. Ahora, con lo que usted mencionaba, que claramente parece ser la apuesta del gobierno, explotar y favorecer las inversiones en el sector minero, en el sector energético, en el sector financiero, y no mucho más, y con los números en la mano, porque mientras se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo en el sector industrial, solo se generó un puñadito en torno a Vaca Muerta y alguna que otra actividad que está transitando un buen momento. Esa balanza entre incluidos y excluidos va a quedar demasiado inclinada hacia el lado negativo. ¿Cuántos excluidos o cuántos trabajadores ya afuera del sistema más soporta este país? Porque estamos hablando de unas 20 millones de personas hoy en la línea de la pobreza, un poquito más abajo o apenas arañando un poquito más arriba, y uno se pregunta si se está favoreciendo con esta reforma laboral el despido y se sigue precarizando y se siguen resignando derechos para un sector además que no es tan amplio que tiene esos derechos, porque muchos otros están despojados de ellos desde hace largo tiempo. ¿Hacia dónde vamos? En esta Argentina de Milei, en la juventud, el motivo de muerte principal hoy en la Argentina es el suicidio, en los jóvenes. Sí, sí. Este escenario se habrá de agravar seriamente porque no hay futuro. Y usted me pregunta cuánto aguanta nuestra sociedad. Bueno, está por verse. La decisión nuestra es no aguantar y rechazar de plano esta Argentina que nos quiere imponer el gobierno, porque es un destino de muerte. Es un destino de destrucción de la economía, de la justicia social, del trabajo como derecho y no como esclavitud, y es una necesidad del desarrollo científico-tecnológico, que es lo que se está destruyendo. Es un derecho, el derecho a la cultura, y en este mismo proyecto de ley se desfinancia organismos culturales, el teatro, el cine, porque se hacen desaparecer estos fondos que promueven la cultura nacional. Así que son muchas las razones por las cuales hay que rechazar esto, y por lo tanto insisto y les agradezco mucho a ustedes que nos ayuden a esclarecer, que nos ayuden a convocar a la población para que en todo el territorio nacional, en todas las plazas de las principales ciudades de nuestro país, así como vamos a estar en Plaza de Mayo el día 18, estemos rebalsando las calles, demostrando que nuestra Argentina, nuestro pueblo no se resigna, y que rechaza esta ley y rechaza este modelo de país que nos quiere imponer Milei. Ahora, Cachorro, uno ha venido hablando en estos años con algunos delegados, con algunos secretarios generales de sindicatos a nivel distritales, regionales, y lo que han manifestado en off, ¿no? Cuando uno consulta cómo está el panorama en tal sector, en tales empresas, aquí a nivel local uno hace bastante ese ejercicio.
le transmitía o uno percibía como cierta apatía o cierto aguante o cierta esperanza de que, bueno, en algún tiempo se revertirá la historia, o cierta desesperanza de que no hay mucho por hacer para cambiar la realidad, no sé, por ejemplo, respecto a, bueno, paritarias a la baja y gremios desmovilizados o no poniendo el grito en el cielo como en otros momentos, y lo que llegaba como respuesta de algunos delegados y demás es, bueno, pero hablas con los trabajadores y te dicen, y bueno, si es lo que se consiguió, si es lo que se firmó, entonces uno no puede convocar una movilización si lo que se denomina las bases no empujan. ¿Cómo están las bases hoy? Porque además el resultado electoral envalentonó al gobierno, sin duda. Está claro que la medida de esto la vamos a tener el 18. Yo confío en nuestro pueblo, en nuestra capacidad de respuesta, en nuestra decisión de unificar, y vuelvo a reiterar, el 18 va a ser una gran jornada masiva y que se continuará cada vez que estos proyectos de leyes sean aprobadas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, en un increciendo de intensidad por parte de las medidas de fuerza que adoptemos y convoquemos las centrales sindicales. Yo confío en la reserva de dignidad de nuestro pueblo. Creo que el 18 se van a ver expresadas con potencia en las calles de todo el país. Les agradezco mucho la posibilidad de comunicarnos y les envío un saludo a toda la audiencia. Un placer, hasta la próxima. Hugo Cachorro Godoy, con nosotros, secretario general de la CTA Autónoma, una de las centrales obreras que convoca para este próximo jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que empieza a estar en tratamiento, y con la CTA Autónoma, la CTA de los trabajadores, también la CGT en la calle.